Queridos hermanos, vamos a hablar hoy sobre qué es lo que diferencia a los católicos de los protestantes. Por lo general hablamos de protestantes, todos aquellos cristianos que no son católicos. Pero es una definición demasiado amplia y que puede englobar facciones que realmente, aunque son cristianas, no son ni católicas ni protestantes. Vamos a ver un poco este tema. Primero, analicemos la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nace luego de Pentecostés y es la iglesia originaria desde el principio. Entonces ahí dirán, no, pero la iglesia no es la original, porque esa iglesia que nace ahí no es la católica es creada por Constantino. Vamos despacito y vamos analizando cada uno de estos temas porque, aunque son sencillos, vamos a analizarlo. Primero, el tema de por qué se llama la Iglesia Católica. Bueno, el término católico está en la Biblia en Hechos 4 y el original es katolou, que significa universal. De ahí viene católica, porque la Iglesia cristiana debe ser universal para llevar la buena nueva a todo el mundo, a todos. Entonces la Iglesia Católica es católica porque es universal. Sale de la Biblia del Nuevo Testamento y está ahí en Hechos 4. Entonces tenemos primero católica, luego es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque la Iglesia Católica, la Iglesia cristiana, debe llevar la buena nueva a todo el mundo. Entonces ese apostólico tiene que ver con eso, con llevar la buena nueva. Todo cristiano debe ser discípulo de Jesús, hacer lo que él decía, pero por otro lado debe llevar, vayan y lleven y enseñen. Jesús envía a los discípulos a hacer discípulos de otra gente, ¿no? De Mateo 28, 19, 20 dice: id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, este Mateo 28 dice justamente bautizar en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo veremos en otro momento. Este texto que a veces dice, no, pero no dice Padre, Hijo y Espíritu. Bueno, sí, lo dice, luego lo citan los padres de la Iglesia muchas veces, pero eso lo veremos en otro tema. Vamos ahora por el tema católico. Entonces, católico porque es universal, apostólico porque tiene que llevar el mensaje a todos lados, y romana porque en el principio, cuando la iglesia recién empieza, la primacía, dicen los padres de la iglesia en el año 100, es del obispo de Roma. Originalmente Pedro, y después ahí inicia la cadena de obispos de Roma, que van a ser los primados de la iglesia cristiana primitiva. Luego continúa. Entonces, ¿qué ocurre con Constantino? Volvemos a Constantino, ¿no? Muchas facciones no católicas insisten con que Constantino creó la Iglesia Católica. Bueno, eso no es real, porque la Iglesia existió desde Pentecostés, podríamos decir. ¿Por qué Constantino queda metido en el medio de este asunto? Bueno, simplemente porque el emperador anterior a Constantino ya da la posibilidad al cristianismo de ser legalizado, digamos, que se les permita salir de las catacumbas y no perseguirlos. Luego Constantino va a terminar de validar esto. Ahora, ¿Constantino era católico? La verdad que no. Constantino fue arrianista, porque Constantino, en su pensamiento romano, era politeísta. Básicamente era politeísta. Él, junto con su predecesor, abren la posibilidad de que el cristianismo saliera de la oscuridad y les da la posibilidad de
aparecerse, de estar presente sin la persecución. Luego el Imperio Romano tomará como religión oficial el cristianismo. ¿Por qué pasa? ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, ocurre porque el cristianismo primitivo le genera un gran problema al Imperio Romano, un problema que continúa durante 300 años hasta que al final Constantino llega a un acuerdo con la Iglesia porque la cosa no da para más, ¿no? El cristianismo primitivo genera un gran problema en Grecia y en Roma. ¿Cuál es ese gran problema? Bueno, un tema económico, tan sencillo como eso. El cristianismo explica, enseña que en Dios no hay libres ni esclavos, hombre o mujer, judío o gentil. Lo de judío o gentil no le importa a nadie en el Imperio Romano, la verdad que no es algo que le preocupa a nadie. Lo de libre o esclavo, sí, ahí ya empezamos con un problema. Y que no hay diferencia entre hombre y mujer, ese es otro drama para griegos y romanos. Primero, porque la mujer en Grecia y en Roma era casi un perro, no tenía ningún derecho de nada y estaba bajo el poder del hombre. Y el otro tema tremendo para la economía griega y romana es el tema de la esclavitud. Los que se convertían al cristianismo liberaban a sus esclavos y empezaban a pagarles sueldos por el trabajo. Muchas mujeres conversas al cristianismo no solo pasaban a adquirir un montón de derechos que no tenían sin ser cristianas, sino que además liberaban a sus esclavos. Bueno, digamos, inmediatamente esto dejó de ser algo divertido para Roma para convertirse en un problemón, porque a ellos no les importaba la religión. A Roma nunca le importó el tema religioso. Todos los pueblos que estaban bajo el Imperio Romano mantenían sus religiones, no había problema. Mientras las religiones estas aceptaran más o menos que el César tenía cierta divinidad, estaba todo bien. Roma se bancó bastante bien a los judíos con este tema de que los judíos no terminaban de reconocer, no iban a reconocer nunca que el César era una divinidad, pero miraban para otro lado y listo, no pasaba nada. El tema es que cuando el cristianismo sale a evangelizar, sale a los gentiles, Grecia, Roma, les dicen esto, ¿no? Que a los esclavos les estaban engañando con que había un tema teológico detrás de su esclavitud. Le dicen, mira, eso es mentira. En Dios no hay esclavo o libre. Todos son iguales. Bueno, eso generó revueltas enormes de esclavos que ya venían de antes, ya venía un drama de revolución de los esclavos que querían liberarse y esto da el punto que faltaba, ¿no? La gota que rebalsó el vaso. Entonces, Roma se vio obligado a pagarle a la gente para trabajar, lo cual era impensable. Así que pasan de una tolerancia religiosa a una persecución despiadada. ¿No? ¿Quiénes son estos tipos que me están haciendo perder plata con los esclavos? Vayan a buscarlo. Se terminó. Entonces, el cristianismo primitivo, con el tema de las mujeres y el tema de la esclavitud, se tuvo que enterrar en las catacumbas. Pero así todo, enterrados bajo tierra y ocultándose y siendo un movimiento clandestino, igual generó un gran problema económico y de familiar, digamos, con las mujeres. Entonces, después de 300 años, 200 y pico de años, Roma dice, bueno, a ver, negociemos, ¿no? Vamos a negociar. Básicamente es esto, negocian. Constantino dice tener una visión en la cual Dios se le aparece, él usa la cruz para una guerra, gana la guerra, se convierte al cristianismo. Pero como les decía, no se hace católico. No adquiere la iglesia principal, sino que se va
por una herejía que ya generaba un problema bastante grande en aquella época, que era el arrianismo. Como Constantino no comprende la divinidad de Cristo, se hace arrianista, ¿no? Y fue un defensor del arrianismo hasta que antes de morir se convierte al catolicismo. Pero como ven, esto de que Constantino crea la Iglesia Católica está muy lejos de ser cierto. En realidad es mentira, no es así, tan sencillo como eso. Muy bien, la Iglesia cristiana avanza, siendo católica siempre, hasta Lutero, que conocemos, que Lutero, ante algunos problemas que tenía la Iglesia, que estaba haciendo las cosas mal, Lutero se rebela, no quiere pagar los impuestos, lo que tenía que mandar de dinero a Roma para la basílica, hace una lista de cosas con las que no está de acuerdo y se separa de la Iglesia Católica, no responde más al Papa de Roma y allí en ese momento toma ciertas decisiones. Una de las decisiones que toma es la de volver a la Biblia hebrea. Eso genera un gran problema de ahí en más, porque no era necesario, realmente era algo que no era necesario. Él era católico y siempre había usado la Biblia católica con todos los libros. Sin embargo, cuando se separa de la Iglesia Católica, vuelve a la Biblia hebrea, dejando afuera todos los libros que a él en sus doctrinas no les gustaban. Entonces, como no acepta alguna de las doctrinas que el catolicismo mantenía hasta ese momento, como el purgatorio, entonces deja fuera y se apega al judaísmo saduceo. Ahí está la clave de todo el asunto. Se tira hacia el lado saduceo. Entonces hay un montón de temas que quedan en discordancia con el catolicismo. Uno de ellos es el purgatorio. Entonces Lutero se separa de la Iglesia y tiene dogmas distintos, ¿no? El protestantismo genera nuevos dogmas. Uno de los dogmas que crea el protestantismo y se basa en ello es el de la sola escritura. Mientras la Iglesia Católica siempre había dicho que no se podía analizar de manera tan sencilla la Biblia y debía hacerse en función de lo que decía la Iglesia en cuanto a los sacerdotes, los estudiosos, la jerarquía eclesiástica, digamos, Lutero dice, cualquiera puede entender la Biblia, cualquiera que lea la Biblia puede entenderla, no es necesario que nadie nos explique nada. Entonces él dice, la Biblia se entiende a sí misma, se autointerpreta. Vos lees la Biblia y tenés que entender todo, ya está. Entonces genera el dogma de la sola escritura. Con leer la Biblia basta. ¿Hay que estudiar? No hay que estudiar nada. ¿Para qué vas a estudiar? Entonces eso genera un enorme problema, porque a partir de la sola escritura se generan cada vez más facciones distintas del protestantismo. ¿Por qué? Porque cada persona que lee la Biblia sin conocimiento interpreta lo que quiere, lo que entiende, lo que le gusta. Y entonces tenemos un gran problema. Hoy se calcula que hay unas 40.000 facciones protestantes. Imaginan, 40.000. O sea que cada uno que lee entiende algo, no hay a quien preguntarle porque no hay una jerarquía. Entonces, yo entendí esto así, a mí me gusta esto así, esto me sirve, lo voy por este lado y armo una iglesia en función de esto que yo entiendo. Se terminó. Listo. Y ahí tenemos una divergencia cada vez mayor. Por otro lado, hay un tema con la gracia, un problema de comprensión de la gracia, ¿no? La salvación. ¿Por qué viene la salvación? ¿Cómo se entiende la salvación? Entonces ahí viene el tema de
la salvación es por gracia. Sí, estamos todos de acuerdo, católico y protestante, estamos de acuerdo que la salvación es por gracia. Pero, ¿cómo? ¿Gracia significa que debo obrar bien para ganarme la salvación o no debo obrar bien? Y ahí viene el gran problema. Ahí hay otro dogma, el de la sola fe, sola fide. Entonces, ¿qué ocurre? Viene el dogma de que solo por fe la salvación está asegurada. Yo creo, me salvo, listo. Y el católico, la Iglesia Católica dice, no, mira, para un poquito, no. Sí, tenés que tener fe, pero tenés que portarte bien. Si no te portás bien, no te vas a salvar. ¿Por qué? Porque es fe y obras. Las obras de amor al prójimo son fundamentales. Si vos crees, pero no obras bien, no te vas a salvar. Es más importante las buenas obras que la fe. Si algo va a decidir tu entrada al reino de los cielos, es el haber obrado bien, creer en Dios y obrar bien. Y entonces ahí el protestantismo dice, no, por sola fe. Y entonces ahí tenemos toda una gama otra vez, ¿no? Donde unos dicen por sola fe y obras. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos toda una gama otra vez de conflictos por no entenderse el tema de la gracia, la muerte de Jesús. Y luego tenemos el gran problema de aquellas facciones que no están ni dentro de uno ni dentro de otro y se dicen cristianos. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se dicen cristianos, pero son arrianistas. Entonces tienen una mirada, una visión del cristianismo politeísta. Es muy raro porque toda la Biblia apunta al monoteísmo, pero los arrianistas, como no pudieron comprender, no lograron entender la divinidad de Cristo y la Trinidad y la unidad de un solo Dios en tres personas, entonces fueron por la más fácil, que es lo mismo que le pasó a Constantino. Constantino le pasó lo mismo, como no podía asimilarlo de un solo Dios en tres, entonces se hizo arriano. ¿Por qué? Porque el arrianismo era más sencillo. Jesús es un Dios más de los tantos y ya está. No son tres personas, son tres dioses y Dios y Jesús es un Dios y listo, y se terminó. Mucho más sencillo. Y entonces ocurre que los testigos de Jehová, que son arrianistas, obviamente, parecen cristianos, pero son cristianos. Si el cristianismo es creer en la divinidad de Cristo, obviamente los testigos de Jehová no serían cristianos. Pero ellos se dicen cristianos porque reconocen que Jesús es el profeta, el maestro. Está raro, o sea, está difícil, está muy complicado. Bueno, estos son temas que surgieron ya en los primeros años de la Iglesia, cuando muchos no comprendieron, no aceptaron, no entendieron determinados conceptos que tal vez eran demasiado abstractos como para asimilarlos de manera sencilla. Entonces se generaron un montón de facciones que luego se las declararon herejías. Herejía significa que eligieron en qué creer. Suena malísimo, suena horrible herejía, pero es simplemente eso. Aquellos que fueron declarados herejes lo que estaban haciendo era elegir lo que querían creer. Y entonces ahí tenemos los judaístas, los gnósticos, los nicolaitas, los docetas, erintianos, ebionitas, nazarenos, marcionitas, montanistas, maniqueos, unicistas, ¿no? Aquellos que dicen Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona, no hay tres, es una sola que cambia de cara, una cosa así, o sea, no, uno, es uno solo. Jesús es el Padre, el Espíritu Santo es el Padre. No hay esa comprensión de tres personas. Obviamente que la Trinidad no es sencilla, nadie dice que fuera sencilla, pero bueno, generó todo este tipo de problemas de comprensión, unicistas y los que ya hablábamos, arrianistas. Entonces no es tan sencillo de que simplemente el que no es católico es protestante. Bueno, no es tan sencillo. Por eso muchas veces cuando
uno que no conoce todo esto, va a una iglesia que se ve que no es católica, bueno, estaría bueno que esa persona pregunte bien qué doctrina están enseñando ahí, por dónde van, qué creen que es Jesús, qué es lo que piensan de la salvación, como para tener una idea por lo menos qué es lo que le van a enseñar, qué es lo que, porque por lo general nadie les dice la verdad hasta que ya están metidos adentro y ya están creyendo algo que no saben bien por dónde va. Bueno, lo interesante sería que preguntaran, se interiorizaran y comprendieran las otras opciones, ¿no? ¿Qué era lo que pensaba la iglesia primitiva, el cristianismo verdadero? ¿Qué creía? Bueno, ahí está el punto, ¿no? ¿Qué creía la iglesia primitiva? Bueno, la iglesia primitiva creía en la Trinidad. Luego la Trinidad se transforma en dogma, pero no porque más adelante en los concilios se inventara la Trinidad, no. La Trinidad estaba desde el primer día. Lo que ocurre es que en la lucha con lo que se llaman las herejías, se determina el dogma y se dice, bueno, basta, no conversemos más sobre este asunto porque ya lo conversamos un montón de veces. Lo mismo ocurre con el protestantismo. El protestantismo dice, sola fide, sola escritura, se declara dogma y no quiero hablar más de esta historia. Y ahí queda la sola fe y la sola escritura para los protestantes que aceptan esos dogmas. ¿No es cierto? Entonces, eso es básicamente lo que diferencia a unos y otros. Luego hay toda una variedad de temas porque hay como les digo, distintas facciones dentro del protestantismo por el tema de la sola escritura y que cada uno leyó, entendió y agarró para un lado o para el otro. Bueno, ahí viene el tema también de la Virgen María, ¿no? ¿Qué pasa con la Virgen María, con la mayor parte o alguna gran parte del protestantismo? Otros aceptan a María, aceptan la veneración de María, toman a María como Madre de Dios y otros niegan todo. Bueno, por eso les digo que hay una gran variedad de interpretaciones sobre temas que son de la iglesia primitiva y que luego se desvirtúan, se dividen, se separan, niegan esto, niegan aquello, muchas veces por prejuicios, por no averiguar bien las cosas, ¿no es cierto? El tema de la cruz, el tema del papado, el tema de la Eucaristía. Lutero, por ejemplo, fue un gran defensor de la Eucaristía. Fue un gran defensor Lutero de María, la virginidad eterna de María, el tema de que María había tenido un solo hijo que era Jesús. Lutero defendía aquello y luego hoy encontramos un montón de facciones protestantes que niegan que Jesús haya sido el único hijo de María. Lutero decía, por ejemplo, el honor que se rinde a la Madre de Dios ha arraigado tan hondo en el corazón de los hombres que nadie quiere oír ninguna oposición a esta celebración. También nosotros, decía Lutero, concedemos que debe ser honrada, pues según las palabras de San Pablo, nos debemos el honrarnos unos a otros por causa de aquel que habita en nosotros, Jesucristo. Por tanto, tenemos la obligación de honrar a María, lo decía Lutero. Calvino decía, no puede negarse que Dios al escoger y destinar a María como madre de su Hijo, le concedió el honor más alto. Como vemos, los padres del protestantismo tenían en gran estima a María y decían que había que honrarla. Luego ocurre que muchas facciones se olvidan de esto y vuelven a algún momento en que no sabemos dónde de dejarla a un costado simplemente por hacerse anticatólicos, ¿no? Es una pena que el anticatolicismo prime por sobre pensamientos que la Iglesia tenía originalmente, ¿no?
el reformador John Wycliffe decía, ¿no? que decía, me parece imposible que obtuviéramos la recompensa del cielo sin la ayuda de María. No hay ningún sexo, edad, ningún rango o posición de nadie en toda la raza humana que no tenga necesidad de pedir la ayuda de la Santa Virgen. Wycliffe, muy conocido en el protestantismo. Podríamos seguir una lista enorme, pero más o menos como para que se tenga una idea de cómo se fue desvirtuando aquellos orígenes católicos del protestantismo, y hoy escuchamos un montón de cosas que no tienen que ver con aquello de Lutero original, ¿no? Por ejemplo, miren, acá tengo de Lutero, en el sermones sobre Juan, decía, Cristo fue el único hijo de María y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar que quienes declaran que los hermanos realmente significan primos, aquí, ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. Algo que todo el mundo conoce, sabe, el que ha estudiado hebreo, el que ha estudiado arameo, el que ha estudiado cómo era el tema judío, sabe que esto es así. Lutero lo conocía y lo decía en los sermones sobre Juan. Bueno, básicamente tenemos una idea, obviamente que si queremos profundizar en el tema protestantismo tenemos muchísimo para investigar, buscar, pero para que tengan una idea de lo básico, digamos, en cuanto a saber qué es el catolicismo, qué es el protestantismo y quiénes están fuera directamente de estas dos cristianismos hoy, pueden tener ya una idea más clara. Y es lo que les digo, cuando uno se acerca a una iglesia que nota que no es católica, por lo menos preguntar, ¿no? ¿Qué doctrina es? ¿Cuáles son los dogmas de ellos? ¿En qué creen realmente? ¿Quién es Jesús? ¿Se entiende la Trinidad? ¿No existe la Trinidad? ¿Son antitrinitarios? ¿Son unicistas? Porque la gama es grandísima, es enorme, enorme. Solo entrando en la Iglesia Católica, aunque a muchos no les va a gustar, es donde se tiene el origen de la Iglesia primitiva que se ha mantenido hasta ahora. Yo sé que hay muchos que van a decir, no, lo creó Constantino. Bueno, ya lo explicamos lo de Constantino, ¿no? Constantino ni siquiera era católico. Pero bueno, les dejo como para investigar, pensar un poquito, por lo menos saber por dónde va el asunto. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.